El Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: Si como respuesta el faraón les pide un milagro, tú le ordenarás a Aarón que tome su vara y la arroje delante del faraón para que se convierta en culebra. Entonces Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón e hicieron lo que el Señor les había ordenado. Aarón arrojó su vara delante del faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en culebra. Pero el faraón llamó también a los sabios y hechiceros de Egipto, y con sus encantamientos ellos hicieron lo mismo. Cada uno arrojó su vara, y éstas se volvieron culebras. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó a las varas de ellos. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Éxodo 7, 8 al 13. Dios tenía un plan minuciosamente detallado y lo había comunicado a su siervo Moisés. El Señor había estado preparando a los israelitas, a Moisés, a Aarón e incluso al faraón para esta lucha. Moisés se presentaría ante el rey egipcio y Aarón actuaría como su portavoz. ¿Eran demasiado ancianos los hombres a quienes Dios enviaba al frente de batalla? ¿Tenía Moisés problemas de comunicación? Nada de eso importaba, ya que no sería Moisés sino Dios quien rescataría a los israelitas de la esclavitud y llevaría aquel plan a buen término. Recuerda, la obra es de Dios y es Él quien la lleva a cabo. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Frente a esta gran verdad, deberíamos evitar cometer dos errores comunes: sentirnos totalmente indignos de hacer algo, como en el caso de Moisés, o pensar que estamos demasiado calificados y atribuirnos el mérito de lo que Dios realiza. Por lo tanto, cuando Dios te llame a realizar una tarea, no te fijes en ti mismo sino en Él, y prepárate para obedecer. Dios ordenó a Moisés y a su hermano que se presentaran nuevamente ante el faraón. Si el rey pedía alguna señal, Aarón debía tomar su vara y arrojarla frente al rey. Ya cuando Dios habló por primera vez con Moisés desde la zarza ardiente, le había dado una señal similar. También le había dicho que al llegar a Egipto hiciera este milagro frente a los líderes de Israel. Ahora Moisés y Aarón debían repetir esta acción en la corte del faraón. Esta era la segunda vez que Moisés y Aarón se presentarían ante el monarca egipcio. La primera vez, todo pareció salir mal. En esa oportunidad, los israelitas no solo no habían logrado su libertad, sino que habían sido oprimidos con más trabajo. Sin dudas, Moisés y Aarón necesitaban mucho valor para volver a presentarse ante el rey. No obstante, ellos simplemente obedecieron a Dios y lo hicieron. Al llegar a la corte del faraón, Moisés y Aarón hablaron con él. Luego, Aarón arrojó su vara frente al monarca y sus siervos, y ésta se transformó en una culebra. Sin embargo, este no fue el mismo milagro realizado por Moisés en el monte Sinaí ni ante los líderes de Israel, donde su vara se convirtió en una serpiente. En este caso, la Biblia utiliza el término hebreo tanin para describir el animal en el que se transformó la vara. Aunque tanin a menudo se traduce como serpiente, también puede significar dragón, como ocurre en los libros de Isaías y Ezequiel. Esto sugiere que la vara de Aarón podría haberse transformado en algo más parecido a un cocodrilo. Ahora bien, ¿por qué esta señal incluyó la aparición de este animal? Ocurrió de este modo porque el cocodrilo ocupaba un lugar importante en la adoración y religión de Egipto. En efecto, Sebak, el dios del mal, tenía una cabeza de cocodrilo, y Apepi, el gran enemigo de los dioses solares, aparecía bajo la forma de este mismo animal. Los egipcios creían efectivamente en la existencia de un Dios eterno y todopoderoso que existía por sí mismo. No obstante, también creían que ese Dios era demasiado importante como para querer ocuparse del destino y los asuntos de los seres humanos, y por lo tanto permitía que la administración de este mundo quedase en manos de multitudes de dioses y demonios, de espíritus buenos y malos. Fue así como los egipcios transformaron el monoteísmo en politeísmo. Pero, ¿cómo funcionaba la religión egipcia? ¿De dónde surgieron tantos dioses? Los egipcios elaboraban símbolos de todas las cosas. Ellos tomaban un concepto abstracto y lo expresaban en la forma concreta de una imagen. De esa manera, tenían deidades que representaban todas las fases y funciones de la vida.
Sus múltiples dioses adoptaban la forma de animales, aves o insectos. A esta forma equivocada e idolátrica de religión se refirió el apóstol Pablo cuando escribió: aunque afirmaban que eran sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1, 22 y 23. Cuando Aarón hizo que su vara se transformara en serpiente, ocurrió lo impensable. Los hechiceros del faraón hicieron exactamente lo mismo. La magia era muy frecuente en Egipto. Sin embargo, esto no fue simplemente magia. Lo más probable es que los encantamientos de los hechiceros egipcios fueran ejemplos de poder oscuro y demoníaco, que se mostraron en lo que, al menos, parecían ser milagros. No debemos olvidar que los milagros, o al menos milagros aparentes, son parte del arsenal de Satanás. Aunque Satanás no tiene el poder creador o infinito de Dios, la Biblia deja claro que en ocasiones el Señor le permite realizar señales y prodigios falsos a fin de probar y engañar a las personas. En efecto, Jesús mismo advirtió: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Mateo 24:24. Recuerda, los milagros pueden probar sin lugar a dudas que algo es sobrenatural. No obstante, no pueden probar que algo sea verdadero. El pueblo egipcio adoraba a una multitud de dioses, y esto les impedía conocer al Dios vivo y verdadero. A través del milagro inconfundible hecho por Aarón, el Señor comenzó a revelar su identidad ante los egipcios. Sin embargo, cuando, oponiéndose a la verdad de Dios, los magos imitaron aquella señal, Satanás le dio al faraón una razón para dudar, y el faraón se apoderó de esa duda. Luego, cuando la vara de Aarón se tragó las de los hechiceros, Dios dio al rey un mensaje claro: su poder es superior a los poderes de la oscuridad. No obstante, tal como el Señor había anticipado que sucedería, el faraón ignoró el mensaje, se aferró a su propia rebeldía y endureció su corazón contra él. Piénsalo. A lo largo de la historia, el Señor se ha revelado al hombre de muchas maneras. Sin embargo, cada verdad revelada por Dios al hombre ha sido combatida, ignorada y ocultada deliberadamente. Muchas personas, al ser confrontadas con la voz del Señor, se sienten acusadas por su propia conciencia. No obstante, en vez de reconocer su pecado y arrepentirse, endurecen su corazón contra él. De ese modo, voluntariamente colocan una venda sobre sus propios ojos para no ver la verdad de Dios y no atender a la obligación que imponen sus leyes. Se convencen a sí mismos de que Dios no ve, de que a Dios no le importa, o lo que es peor de todo, de que Dios no existe. Cuando esto ocurre, Dios mismo permite que caigan en una trampa donde quedan atrapados, llevándolos finalmente al desenlace más trágico. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos, lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló. Porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón se llenó de oscuridad. Romanos 1, 18 al 21.